evitar de obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. La palabra de Dios. De hecho, mi oración depende, ¿sí? Y está en armonía con el conocimiento de la palabra. La gente puede orar, rezar, repetir, pero si no conoce la palabra, es seguro que mucha gente que no conoce la palabra, no conoce el Cristo de la palabra, el Evangelio de la palabra, el Evangelio de la salvación. Todo lo que está haciendo y diciendo y no tiene sentido y no tiene validez. Qué peligroso es eso, qué peligroso es eso. Ahora, en esta mañana quiero entrar pero primero con esto en mente. La Biblia está abierta para todo el público. La Biblia le llama su atención. La Biblia, las palabras, estatutos, juicios, mandamientos, preceptos, etcétera, llaman nuestra atención personal, individual, ¿sí? Individual, para que de una manera personal, individual, yo con mi Biblia, bueno, yo tengo como 8 Biblias, pero por lo menos tienen una Biblia personal. Levanta su Biblia personal. La Biblia es suya. Yo tengo como 8 Biblias, pero levanta su Biblia personal. Muy importante. Pepe, consigue una Biblia para ti, hijo. Ahí puedes comprar una Biblia para Pepe. Ahí, ¿no está tu Biblia? ¿No está tu Biblia? La dejan en casa. Ahí está bien, no se gastan así. No se gastan. Si usted es nuevo, tiene poco en la iglesia, acaba de ser salvo, tenemos una Biblia para usted. Si usted es nuevo creyente, no se ha bautizado, tenemos una Biblia gratuita para usted, ¿verdad? Ahora, ¿qué valor tiene la Biblia, hermanos? ¿Qué valor tiene la Biblia? ¿Vale? ¿Tiene? ¿Tiene valor? ¿De qué tipo de valor? ¿Espiritual? ¿Mande? ¿Moral? ¿De qué tipo de valor? ¿Sentimental? Tiene un valor espiritual, un valor terrenal. Todo lo que dice la Escritura, todo tiene, ¿te quedas con una cosa? Todo tiene su sentido. Vamos a 2 de Pedro, por favor. Vamos a hablar de la interpretación privada. Qué tema en esta mañana, hermanos. No lo voy a borrar todo porque requiere toda ni pretendo dar una cátedra porque esto requiere 6 o 7 temas a explicar. Y no estoy seguro si usted va a venir el siguiente domingo. La cosa es que aquí tengo que empezar un tema, Daniel, y terminarlo inmediatamente aprovechando que están aquí, porque si digo, este tema continuará, si no viene, imagínense, entonces no cerramos el tema. Entonces trato de abrir un tema y cerrarlo. Ahora, la interpretación privada. Vamos a hablar del 1 de Pedro 1:16. Vamos al texto. Dice, porque no nos ha dado Dios. Vamos a leer, vamos a dar lectura ahí. Porque no. ¿Nos ponemos en pie, por favor? 1:16. ¿Sí? Vamos a ver. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacer bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Voy a estar narrando el versículo 16 y lo vamos a orar. Padre, gracias, bendíganos, enséñenos, instruyenos, sea usted el maestro y el Espíritu Santo sea el guía, nuestra guía en esta enseñanza. Nútrenos a aprender, a crecer, a entender, a asimilar, a que seamos cristianos genuinos, con una fe personal, dada por ti, claro. Tú eres el que nos da la fe y es un don de Dios, pero permíteme que mi fe no sea una fe ciega, sino argumentada, basada con argumentos, con palabra. Hazme fuerte, Señor, ante
los tiempos que estamos viviendo. Ayuda a los que están adentro a meterse más, y al que ya va para afuera, Señor, que tome su decisión, si es allá o es aquí. Bendícenos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor, que Dios me los bendiga. Gracias que están aquí, estudien, acérquense lo más que puedan para que puedan leer. Ustedes que ya llegaron temprano, acérquense para que escriban y puedan apuntar. ¿Cuántos traen hojitas y libreta y plumas? Levanten la mano. ¿Cuántos apuntan en las formigas? 1, 2, 3, 4, 5. De vez en cuando aviento un trozo de carne. Eso está bueno. De vez en cuando hay algo que apuntar, ¿o no? ¿Sí? De repente, ay, esto está bárbaro. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Amén. Si lo creyeran todos trajeran pluma y papel. No todos lo creen. Pero vamos al versículo, primer versículo, por favor. Porque no nos hemos dado a conocer el poder de Dios. Cuando Pedro está hablando en este pasaje, él está dando evidencia de cómo él es testigo ocular. Primera persona, él estuvo ahí. Pedro, no estamos hablando de la iglesia primitiva ya en los tiempos de Policarpo y otros más allá. No, años 100, 200. Estamos hablando, hermanos, personas que estuvieron con Jesús. Él está diciendo que Jesús estaba avalado por el Padre, era legal lo que Jesús hacía, decía, tan así que él lo dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús, siguiendo fábulas o cuentos o mitos, o que Pedro dice, nosotros anduvimos ahí, no son cuentos, no son transmitidos, esto no es de legado, esto es personal, esto es lo que hemos creído, no siguiendo fábulas o cuentos o historias prefabricadas. Pedro estuvo con el Señor, no tuvo aquellos alterques con el Señor. Amén. ¿Sí? Sino como habiendo visto con nuestros, porque él no fue el único, ¿verdad? ¿Sí? Juan también menciona, allá en Primera de Juan, cuando él menciona lo que vimos, allá en Primera de Juan, capítulo 1, no queda la cita, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice Juan. Dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. ¿Sí, hermanos? Amén. Juan estuvo ahí cuando los milagros. Juan estuvo ahí cuando el Señor estaba haciendo y diciendo y predicando y profetizando. Juan estuvo ahí. Él dice, a mí me consta. Pedro menciona a Juan y al grupo en el sentido de que dice, habiendo visto con nuestros propios ojos de su majestad, la grandeza del Señor, más que un carpintero, más que un simple humano, en él había, ¿qué? Majestad, grandeza. En el Señor había algo, wow, hermanos. Si tú sanas a un enfermo o levantas a un muerto, espérame, no eres cualquiera. Tú eres algo grande, hermano. Ya te tengo miedo, hermano. Si tú conoces los pensamientos de los demás, me desarmas, me desnudas, me siento descubierto, me estremezco. El Señor había en él majestad. Era más que un simple humano, claro. Tenía sudor, sí. Tenía sueño, sí. Tenía hambre, sí. Necesitaba darse un buen baño de repente, sí. Pero no era un simple humano. En él había majestad. La grandeza que compite nomás a Dios, el ser divino. Pues cuando él recibió, hablando de Jesús, recibió de Dios Padre honra y gloria, la certificación del Padre le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cuándo sucedió esto? En el bautismo de Cristo. ¿Así dijeron? ¿Sí dijeron ustedes? Sí. Oí como que alguien dijo ahí. En el bautismo de Cristo, pastor. Exactamente. El Padre en el cielo, el Espíritu Santo en forma. Cuidado, se pueden hacer testigos de Jehová. Están componiendo ahí ¿sí? En forma de paloma. Están diciendo la paloma y ahí se están yendo con los repentes. Ahora, y Cristo siendo bautizado, ahí encontramos a la Trinidad, ¿no es cierto?
18. Y nosotros, Pedro, y nosotros, el equipo, la pandilla, los apóstoles, los que seguíamos al Señor, oímos esa voz cuando estábamos en el monte Santo. Ahí estuvimos nosotros. Pedro certifica, dice, por eso él dice, tenemos la palabra profética más segura. Oye, yo tengo que ir a Pedro, tengo que ir a Pedro, tengo que ir a Pablo, tengo que ir a Santiago, tengo que ir a Tito, tengo que ver al apóstol Pablo, tengo que ver a Juan Marcos, tengo que estudiar estos libros para ver si es cierto de Cristo, que es Dios, que sanó, que curó, que levantó. ¿Por qué tengo que ir a ellos? ¿Por qué tengo que consultar a ellos? ¿Quién dijo testigos? ¿Quién dijo? Porque fueron los testigos ahí cerca. ¿Sí? Pastor, dice Luis, pastor, ayer fíjense que pasó esto allá a la vuelta. ¿Tú estabas ahí? No, me la contaron. Pero Ezequiel dice, pastor, yo estuve ahí. Yo sé cómo sucedieron las cosas. ¿A quién le voy a creer? Es posible que él diga algo que tenga veracidad, pero se pierde detalles. Sin embargo, él le puede agregar muchas cosas, pero este hombre estuvo ahí. Pedro estuvo ahí. Entonces yo me aboco a la Biblia. Bueno, ¿y por qué vamos a la Biblia? Porque son testigos oculares, presenciales. Pedro dice, tenemos la palabra de Dios profética, lo que Dios nos dejó, lo que Dios nos advierte, lo que Dios nos dice que Él hará. La palabra más segura, la palabra segura, es firme, es fiel, es un atributo de Dios, hermano. Dios es fiel, Dios es fiel, fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Hay más de 3.565 promesas de Dios en la Biblia. Dios es fiel a su palabra. Ninguna tilde ni una jota pasará hasta que no se cumpla la escritura. Dios es fiel. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece, está ahí inmutable. Dios no cambia. Eso es un atributo también natural de Dios, ¿verdad? Dios es inmutable, es un atributo incomunicable, porque nosotros sí cambiamos, somos bien volubles. Saludos a las hermanas que cada 28 días, no sé cómo me siento, y están también variantes, ¿verdad? Sin embargo, Dios no cambia, nunca anda de bueno o mal genio. Dios es eterno, es permanente, Él es fiel en su sentido, en su corazón, en su voluntad. Ahora, sin embargo, su palabra dicha, podemos confiar, pero la bala dice, a mí me consta que Jesús es, y lo que Él dijo, así es. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hay que estar atentos, hay que observar, abrir bien los ojos. Como una antorcha, una lámpara, una luz que alumbra en lugar oscuro, en días de mucha mentira, de muchas corrientes, de muchas filosofías. La lámpara nos ayuda a ver por dónde voy, si voy bien, para ver claro y dirigir mi vida. ¿Cómo puedes dirigir tu vida si no lees, no entiendes, no conoces, no escuchas la palabra de Dios? Amén. Hasta que el día esclarezca. Es seguro que esto hace mención a dos tiempos, pero este día puede ser el día en que usted viene a Él, que le conoce como su Salvador, y muchas dudas y tinieblas se disipan. Pero también esto también tiene que ver con el día de Cristo, cuando estemos con el Señor y entenderemos un día todas las cosas. Dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, los que le hemos creído, los que le hemos confesado. Que si confesares al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A propósito, que si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué? Señor. Pero ¿cómo va a ejercer el señorío sobre nosotros si no es a través de su palabra? En la manera en que yo leo, escucho, obedezco su palabra, es en la manera en que yo estoy aceptando, reconociendo y sujeto a su majestad. Señor, tú eres rey. Señor, su majestad, yo soy su súbdito, estoy bajo sus pies, me dirijo bajo sus reglas, leyes de este reino. Venga tu reino, reina en mi vida. Señor, tú eres mi rey, Señor, ¿verdad? Sí, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo también en la tierra, ¿verdad?
que Dios reine en nuestras vidas. Ahora, sigamos. Al versículo 20, Pedro hace una observación o un telescopio, saca un ente o un lente después del 19 para decir, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque si con la palabra se puede señorear y dirigir una vida o liderar una vida, qué peligroso sería que una persona se adjudicara la interpretación de esta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? ¿Estoy hablando con alguien? ¿Sí? Porque si la palabra es la que me domina, me controla, pero alguien me dice, espérame, estás entendiendo mal, ven para acá. Mira, es así, 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 así. Esa persona tiene, a pesar de que sea la Biblia, pero tiene la Biblia y la interpretación y me la explica, tiene el poder sobre mi vida. Entonces Pedro dice, cuidado con la interpretación, porque el primero no es de interpretación privada. Nadie puede adueñarse del significado, sino la Biblia está abierta para cualquier elemento que conoce que el lucero de la mañana está en su corazón, ¿sí? Que tiene un encuentro personal, porque ¿cómo determina a una persona que la persona pueda conocer el Evangelio? Mire ahí el capítulo 1, pero mire por favor el versículo 3. Estamos en 2 de Pedro 1:3, para los que van llegando tarde, sí, pero bien almorzados, amén. 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Eso éramos sin Cristo, perdidos, sin fe, pero ahora estamos en una naturaleza divina, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Antes no éramos hijos, antes no éramos pueblo. El Señor nos perdonó, nos lavó nuestros pecados, venimos al Calvario, venimos a Jesús. Él es nuestro Redentor, comprendimos que es por gracia, es por fe, el don de Dios. Ahora soy renacido, he vuelto a nacer, he vuelto a nacer. No puede crecer lo que no ha nacido. Jesús le dijo a Nicodemo, sabedor de las Escrituras, conocedor, intérprete de las Escrituras, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo preguntó, ¿cómo? Entonces, aún mismos intérpretes tienen que tener cuidado, no vaya a ser que los que se dedican a eso no puedan ni conocer el Evangelio ni ser salvos. Por el Espíritu Santo, porque el poder es, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La interpretación privada no es para las sectas, no es para los que tenemos el Espíritu Santo y estamos viviendo por el Espíritu. Entonces tenemos la interpretación que nos alimenta nuestro corazón. El Espíritu Santo. Y la Biblia es la palabra del Espíritu Santo. Nehemías 9:30, alguien me chequeme por favor. Lo tengo más adelante en un versículo. Y también Efesios 3:5. Efesios 3:5. Es el Espíritu Santo a través de su palabra misma, a través de los hombres de Dios. Y en 2 de Pedro 1:8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está hablando de gente que conoce a Cristo, que tiene la virtud de poder añadir a su fe virtud, amor, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Crecimiento que solamente puede tener uno que es salvo. Crecimiento que nomás puede tener obras, que nomás puede tener ejercicios, acciones de vida espiritual, virtudes que nomás puede tener una persona que ha sido salva, que bajo la obra del Espíritu Santo. ¿Me tienen las citas ya? Nehemías 9:30, Efesios 3:5, la que tengan, dígame, adelante. Efesios 3:5, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus
santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Quiere decir que es el Espíritu Santo. Cuando Pedro escribe Pedro, ¿sí? Él dice que la profecía no es de interpretación privada. Para mis amigos católicos, si hay alguien aquí que nos está escuchando, que Dios los bendiga a mis amigos católicos, pero el catolicismo se adueña de la interpretación, diciendo que la interpretación le pertenece al magisterio. ¿Saben ustedes eso? Algunos no saben. Bien, explíqueme, por favor. No lo voy a explicar. Yo lo que sí le voy a explicar es que, vamos al versículo anterior, cuando una persona no conoce a Cristo como Señor y Salvador, es cliente fácil para ser manipulada. Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de esos antiguos pecados. Cuando la persona pues ha hecho una profesión de fe, pero parece que no hay mucha evidencia, no hay crecimiento. Si es del Señor, bueno, Dios sabe, no sé quién va a juzgar, pero no hay crecimiento, no puede estar en sintonía espiritual. Corintios 2:14, el hombre natural, la versión antigua, Casio de Reina, dice el hombre animal, el hombre terrenal, el hombre sin Cristo, el hombre que nomás anda, como anda mi compadre, que no es cristiano, así, ¿sí? Nomás a lo que caiga, lo que le salga, ¿verdad? El hombre natural, sin Cristo, no percibe las cosas del Espíritu. Porque para él son locura. Y las cosas espirituales se han de discernir, se han de interpretar espiritualmente. ¿Qué peligro es la secularidad? ¿Sí? ¿Qué es eso, pastor? Bueno, el venir a la Biblia sin salvación, como decía ahorita el hermano Urias, sin ser salvo, sin estar en el nivel espiritual, querer leer la Biblia nomás, así nomás. Yo conozco la Biblia, entonces usted muere hoy, ¿dónde irá su alma? No sé, eso no se puede saber, entonces no están leyendo bien la Biblia. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Bueno, hay muchos, de la época de Noé, David, Goliat. No. ¿Cuál es el tema? La redención del hombre. Dios está buscando al hombre. Dios busca al hombre para salvar y para tener comunión con el hombre. Entonces, leer la Biblia, porque ustedes lo saben, hermanos, guerras se han hecho por una mala interpretación de la Biblia. Se han hecho mucho daño, hermano, con una mala interpretación de la Biblia. Porque a veces la gente que pone la mano en la Biblia, pues no es de Dios, no entendió el Evangelio. Y lo peor es que no se abren a la interpretación, al conocimiento, a ver, explícame, te oigo. Te dijo Felipe el eunuco, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Él era funcionario de Candace, político, con hueso, con nivel, con estatus, quizás con algo de conocimiento profesional, pero no vida espiritual, no salvo. Cuando leía Isaías, se preguntaba, ¿esto dice de Isaías o de algún otro? Y Felipe le anuncia el Evangelio de Jesús. Pero lo primero que una persona necesita saber de la Biblia es el Evangelio de Jesús. Llévelo al kinder, que acepte a Cristo, que conozca al Señor como Salvador. Oiga, ¿y ahí diezma? No todos. Mire, la Biblia dice, explíquele. Oiga, y si voy, tengo que dejar la tomada. Pues hay varios que toman toda la edad a la iglesia. Oiga, y el Señor tengo que dejar. Pues debiera, que hay varios que por ahí de repente andan. El tema no es eso, el tema es Cristo, la salvación, es que nunca va a cambiar. La razón por la cual una persona es tan rebelde, tan terca, tan contraria, es que no ha sido salvo, hermano. No ha sido salvo simplemente. ¿A qué le quito manías o cosas o vicios a una persona que eso es en su corazón? Eso es en su corazón. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces no podemos ir en contra de su naturaleza. Ya es otro tema, pero quiero que vean el versículo anterior, Daniel. El versículo está en los versículos anteriores. Versículo 21. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, entiendo
Entiendo, bueno, es de saberse que la Biblia no es cualquier cosa, aunque tiene cosas prácticas, sencillas. Dios, Cristo, el Antiguo Testamento tiene términos culturales, términos de poesía, de arte, de ganadería, de pesca, de agricultura, términos para que podamos entender. Hay muchas veces en que la Biblia Dios usa nuestro lenguaje para que nosotros nos podamos acercar a Él. Moisés vio las espaldas de Dios. ¿Acaso Dios vio la espalda? ¿De qué ancho la espalda? ¿De 1,20? Es una expresión humana para que te des una idea de que casi estaba pegadito a Él. Como dice Juan, vieron nuestros ojos, palparon nuestras manos. ¿Usted cree que como ciego estaba Él tanteando? Es una expresión bíblica, a veces alegórica, y hay que tener cuidado con las alegorías, y hay que tener cuidado con el sentido cultural, porque a veces la cultura puede cambiar, pero los principios son los mismos. Interpretar. La profecía no es de interpretación, ¿qué? Entonces, esto tiene que ver con que pueda usted leer, entender, interpretar y aplicar las palabras a su vida. Interpretar en términos bíblicos, estamos en una iglesia bautista, exponer el mensaje para que sea entendible. ¿Quién interpreta? ¿Interpreta a quién? ¿El abogado? Aquí tenemos 2 abogados en la iglesia. Tengo un arquitecto. Aquí interpreta, ¿quién más interpreta? El ingeniero civil. ¿Quién más interpreta? El médico. Vaya a hacer y me trae los análisis y él interpreta. Ay, señor, sabe que anda muy bajo en plaquetas, ¿verdad? Él interpreta, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién más interpreta? El albañil, medidas, ¿qué más? ¿Quién más interpreta? No sé quién más interpreta, pero mucha gente sabe qué es interpretar. Es entender las medidas exactas, a qué me estoy metiendo. Los planos, hay una responsabilidad. Entonces, si no, las cosas no van a salir, hermanos. Va a haber falla, va a haber afectación y dependiendo en el grado. Ahora, si el doctor se equivoca, hermano, si un abogado se equivoca, pues pierdes el carro, pierdes la casa. Pierdes, pastor, mi esposa me metió una demanda. Te vas a perder hasta los calcetines, ¿verdad? Si te topas con un abogado de los tremendos. Ahora, un error de un abogado, vas a la calle, vas a la cárcel. Un abogado, un doctor, vas al panteón. Vas al panteón por un error fatal. Estoy hablando de una fatalidad, ¿verdad? Una exageración para pintar una imagen en usted. Un error de un pastor, un error de interpretación. Hasta la eternidad pierdes, hasta el alma te condenas. ¿Ve qué importante es que el púlpito no sea un ciego, guía de ciegos? Amén. Qué importante es. Por eso cuando andaban sirviendo las mesas, Pedro igual, oye, no es bueno que estemos, ¿verdad? Porque luego el pastor también anda haciendo el aseo, haciendo tamales, vendiendo allá tortas y luego trae mensajes de bien cansados y bien simplistas y la gente quiere comer al pastor, explíquenos más. Ahí métanlo a la oficina. Yo le he dicho a las iglesias, metan al pastor a estudiar, páguenle bien, ténganlo en preparación para que él pueda dedicarse y darles mejor alimento, fortalecerles. Yo sé que no es lo mismo un jovencito que una persona madura. Se supone que una persona al paso de los años pues tenga más conocimiento, ¿verdad? Es de saberse. Ahora, en el Concilio de Trento, ya mucho después, aunque ya había habido personas que estaban en contra de la adjudicación, de adueñarse de la escritura, Roma hizo muchas injusticias, aberraciones, cayeron en el desdén, en la inmoralidad, hicieron tantas cosas y muchas veces, hermanos, en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. ¿Han visto alguna película por ahí? ¿Sí? De lo que se hacía en los monasterios, de lo que se hacían, ¿verdad? Abusando de la Biblia, de la autoridad y siendo que los padres no les podías contradecir, no les podías, ¿verdad? ¿Sí? Siempre ha habido gente pensante que dice esto no está bien, esto no es correcto, esto no es de Dios. Desde los tiempos en que Roma Constantino y hizo un movimiento ecuménico juntando las religiones, siempre ha habido gente que entiende que a César lo del César y a Dios lo que Dios. Pablo decía
en Corintios: mirad entre vosotros que no son muchos sabios. Si bien la gente es muy simple, cuando la gente empezó a predicar el evangelio en los primeros tiempos, era muy sencilla en su conocimiento. Se ha de entender, vivían bajo persecución. Si bien nuestra Biblia, versión antigua, Castellano de Reina, fue interpretada, escrita al castellano, del hebreo, griego y arameo, al castellano, en persecución. Eso origina que de repente alguna palabra no sea la más exacta. No que haya errores. No hay error en el sentido de que todo lo que Dios profetizó y dijo, todo es verdad, todo el contenido es verdad. Así que en ese sentido la palabra es perfecta. Lo que Dios dijo se hará, así es. Sin embargo, también creo que Dios usa a los hombres para escudriñar y ver que algo es mejor, que esta definición o esta palabra está más cercana al pensamiento que Dios quiso dar. Entonces debemos de ir al principio de la Escritura, a los padres de la iglesia, para ver qué dice la palabra, a quién lo dijo, en qué sentido, por qué en aquel tiempo que se acostumbraba, y podemos ver hasta usos y costumbres de aquel tiempo, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? Porque hay palabras, hay expresiones, hay términos que en aquel tiempo se usaba, ¿verdad? ¿Cómo lavar los pies? Pues puede ser un ejemplo. Jesús lavó los pies de los discípulos. Usted puede tomar eso como un ejemplo y: pastor, ¿por qué usted no nos lava los pies? Sí, usted lo puede tomar así, literal, cuando hay que leerlo. En aquel tiempo eso se acostumbraba, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué sería? ¿Que vas a mi casa y te picho un refresco? ¿Que te pongo pan y café en la mesa? ¿Sí? ¿Qué sería? Un saludo, una atención. ¿Qué sería? ¿Vasito de agua, pastor? Una atención. ¿Sí? ¿Qué sería? Pastor, tengo un pastel, ¿gusta? Pepe, tengo un pastel, ¿gustas? Ay, gracias, usted. Siéntate, ¿quieres? Tengo hielo, ¿quieres agua, compañeros? Sí, un servicio. A una lección de una manzana. Un masaje en la espalda. Un masaje en la espalda. ¿Verdad? Yo nunca haría eso. No haría eso, pero hay que ver en qué tiempo ¿verdad? Sin embargo, el Concilio de Trento en 1545 puso estas, entre muchas, esto empezó el 13 de diciembre de 1545 y todavía duró algunos años, no recuerdo si 2 años o 3 años o 20 años, pero esto dio a una serie de debates, no continuos, porque hubo por semana o por mes o por tiempos, se abrían, se cerraban, se establecían, y esto fue establecido como parte de esa resolución que se dio en el Concilio de Trento, que decían, porque ya andaba Martín Lutero, para este tiempo ya aparecía John Wycliffe, y luego Juan Knox, con su creencia de que la Biblia no es de interpretación privada. ¿De dónde sacaron esa creencia estos dos? De la Biblia, hermanos. Leyendo la Biblia te das cuenta, te abre los ojos y le puedes decir al que te está manipulando: oye, hermano, me estás enseñando mal, oye, me estás explicando mal. De Roma, para protegerse, dicta: para controlar los espíritus desenfrenados, el concilio decreta que nadie, basándose en su propio juicio, podrá en asuntos de fe y moral referentes a la edificación de la doctrina cristiana, trastornando las Sagradas Escrituras de acuerdo con sus propios conceptos, presumir de interpretarlas contrariamente al sentido que la Santa Madre Iglesia Católica, a quien pertenece el derecho de juzgar por su sentido e interpretación verdaderos, ha mantenido o mantiene, o incluso en contra de la enseñanza unánime de los padres, a pesar de que tales interpretaciones en ningún momento deberán ser publicadas. Ya te voy, Martín Lutero, ¿verdad? Entonces, algunos reformadores prominentes, yo les mencioné ahorita a John Wycliffe y a John Knox. Estos son de 1300. Más tiempo atrás no habría gente que ya pensaba, sí, porque el testimonio que se tiene de los discípulos, el testimonio de Pedro, el testimonio,
las cartas, ¿verdad? La escritura ya se tiene como base norma y fe, ya esto ya es una regla en nosotros, la Biblia, ¿sí? Las personas pueden discrepar, pensar, interpretar, conocer, indagar, pero sin tener mucha autoridad, ni voz, ni voz legal, ni resueno en la sociedad. Ya hay gente por acá escondidas o gente común que no cree ni respeta esos dogmas de estos padres de la iglesia, de estos tipos de mentalidad, de lo que está diciendo el credo de Trento. Ahora, Martín Lutero se arma de valor allá en el siglo XVI, 1600, se arma de valor. Él inspira a muchos, en su momento Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, y hay un montón. Hay un tal Münster, hay un entre otros, nombres muy difíciles para mí de grabar, pero el peligro del magisterio, puse aquí, es adjudicarse, porque andan muchos diciendo que es que los cristianos toman la Biblia y cada uno interpreta, y ahí está el pente, el bautista, el metodista, el presbiteriano, el nazareno, el vida nueva, ahí está el solo Cristo, y si eso hace de interpretar, lo único que hace es fragmentar, no tiene unicidad. Entonces, ¿cómo puedo respetar que son serios y congruentes si lo que hacen es fracturar? Entonces, mi pregunta es esta. La tarea de ellos, ¿cuál era? ¿Poner en claro la Biblia? ¿La tarea de quién? De toda esa gente. Lo que ellos hicieron fue protestar. Sí, porque, hermano, el mundo, sí. Hermano, en el contexto histórico, Martín Lutero, ya había cristianos, siempre ha habido, fuera de lo que es la cristianismo. Sí. Pero en Martín Lutero sucede algo que Dios permite, que está la imprenta de Wittenberg. Aprovechó. Y entonces se publica en gran cantidades la Biblia en lo que en la época se le llamaba el lenguaje vernacular, que es el italiano, podía tener las escrituras en italiano, el alemán en alemán. Entonces empiezan a publicar la escritura, la Biblia, en los diferentes idiomas. Así es. Las 95 tesis de Lutero, siendo él parte de la iglesia, tienen mucha resonancia por las indulgencias, porque viene a la luz lo que es la salvación por medio de la gracia, con fe, que es únicamente a través de Jesús. Y es donde reacciona posteriormente la iglesia con el Concilio de Trento. Pero los otros quizás tuvieron todo el deseo que tuvo Martín Lutero, los que vinieron antes de Martín Lutero, pero Dios permitió que a través de la imprenta la gente común se diera cuenta de lo que realmente estaba sucediendo en eso que usted mencionó. Así es. El lenguaje vernáculo del pueblo, el actual, él traduce la Biblia al alemán. Trento es en Italia. Esto viene a impactar diferentes partes de Europa, ¿verdad? Y la Biblia estaba solamente para el clero y unos cuantos nobles en un lenguaje que era latín para ellos. Así es. ¿Algunos de ustedes fueron alguna vez, los más grandes, a la misa en latín? ¿Algunos fueron a la misa en latín? ¿Quién? ¿Tú, bebé? ¿No? Mi madre sí dice que ella alcanzó a ir a la misa, a escuchar la misa en latín. El mundo nos quiere idiotas. Si no apunta nada, nomás escriba eso. Si no apunta nada, el mundo nos quiere idiotas. Nos quiere ignorantes. ¿Sí? Puede usted indagar. ¿Meternos la idea de que un niño es niño o una niña es un niño? Entonces, Con una explicación que no concuerda ni biológicamente, ni científicamente, ni moralmente, ni espiritualmente, ni naturalmente y otros mentes, y nos imponen algo, es porque nos están tomando como idiotas, que no pensamos, así nos quieren manipular. El cristianismo viene a abrir los ojos. Martín Lutero, la extensión de la Biblia, hace que la gente tenga la Biblia en sus manos para, a ver, pastor, te voy a checar, yo aquí vengo, yo te sigo, yo te oigo. A ver, ministro, a ver, teólogos, a ver, expositores, a ver, ustedes religiosos. Eso abre los ojos y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Que fue algo de Dios, ¿verdad? Como dice el hermano, fue algo de Dios que Juan Gutenberg, ¿verdad? Gutenberg, tenían
su invención de la imprenta, y como primer libro, y fue no ha habido ningún libro que rebase la venta de la Biblia. No hay ningún libro. ¿Casualidad? No es mito, esa es la realidad. La Biblia es el libro más vendido, más odiado, pero también más amado también. Entonces, venga, los dos mitos de la Biblia. Si bien cuando venimos a la Biblia nos topamos con un libro que aunque usa, ¿iba a decir usted, Pepe? No, o sea, entonces la Iglesia Católica todavía no permitía que la gente leyera la Biblia en ese tiempo. No, estaban, y 1500 a 1700, en el tiempo del oscurantismo, era una persecución tener Biblia. Cualquier librito quemaron, mataron, colgaron, descuartizaron. Fuentes de información, pueden leer, puedes googlear, no sé si parezca, pero puedes, si no, buscar los mártires de la catacumba, ¿sí? Puedes leer ese libro, puedes leer Cortinas de Humo, puedes leer historia de los bautistas, de Casa Bautista de Publicaciones, puedes leer El Rastro de la Sangre del Dr. Carroll, queda grabado aquí, para que indagues los acontecimientos y cómo fueron perseguidos por tener una Biblia. ¿Alguien más iba? Solo se tenía una Biblia en latín, como dice el hermano, y esa Biblia estaba en el altar y en una caja. O sea, nadie la podía leer. Nadie la podía tocar. Viene a ser como un amuleto, ¿verdad? Como una especie de... Hermano, bueno, mi mamá decía en el rancho, en aquel entonces, nada más el sacerdote daba la misa en latín, ellos no entendían nada, y dice que en aquel entonces mandaron unos aviones, pues yo creo que eran los americanos, con folletos, y el sacerdote les dijo que juntaran todo y los quemaran, porque no permitían que leyeran nada de la palabra de Dios. Así es. Al momento de leer, de escuchar, de aprender por sí mismos, vienen a ser reveladas verdades en ustedes. Es seguro que todavía quedan unas cosas distorsionadas porque hay cosas profundas de la Biblia. Ahí es donde el magisterio, el clero, nos ataca. El hecho de que tengamos doctrinas ya muy claras, muy precisas, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, no se diga, ¿verdad? Y algunos grupos, ¿verdad? Entonces, y ven diferencias que en algún momento, en la fe, en la salvación, en la gracia, tenemos ese tronco común, ¿verdad, hermanos? Amén. Tenemos el estatus de la gracia, ¿verdad? Solo escritura, ¿verdad? Solo escritura. Sola fe, solo Cristo, solo Dios, solo gloria, ¿verdad? Pero claro, son otras enseñanzas, otros temas que podríamos tratar, pero hoy quiero decirles el estudio de la Biblia, que esos reformadores, siendo perseguidos, lo que hicieron es tratar de poner la Biblia en las manos de las personas, ¿verdad? Tratando de que tuvieran en su lenguaje una Biblia y poder meditar en primera persona y ser testigo ocular. No me cuentes, yo estoy leyendo, ¿sí? Como Pedro podía tener la legalidad de decir, porque él anduvo con Cristo, ¿verdad? La profecía no es de interpretación privada, ¿verdad? Sino que los santos hombres de Dios, la gente que es de Dios y viene al libro de Dios con el Espíritu de Dios, va a ser guiada, va a ser orientada. Los dos mitos son de que la Biblia es tan difícil, pastor, que de entender, y solo los teólogos y estudiosos pueden entenderla. Ese es un mito, ¿verdad? Es un cuento, hay que leerla, hay que estudiarla. Tiene sus necesidades de estudio, de ser serio, de poder tomar herramientas, concordancias, diccionario, un atlas, etcétera, entre Biblias de estudio, pero sobre todo pueden hacerlo con su libretita, digo aquel de 13 pesos de Bodega Aurrerá, y sentarse ahí a leerla y escribir lo que van entendiendo, haciendo un estudio concienzudo, personal, espontáneo de lo que usted va percibiendo, ¿sí? Y dos, que la Biblia es aburrida. ¿Qué tenemos en la Biblia? Drama, asesinato, violación, pedofilia. ¿Qué tenemos en la Biblia? Chismes. ¿Qué tenemos? Muertes. ¿Qué? Robo. ¿Qué tenemos? ¿Qué?
Dígame. Guerras. Guerras, ¿qué tenemos? Milagros. Milagros, dígame. Historias de amor, ¿sí? Historias tristes, ¿qué tenemos? Visiones. Visiones, bodas. Chele ganas, ¿qué más tenemos? Profecía. ¿Vale? Profecía. Profecía. Pregunto, avaricia, pregunto, aburrida. ¿Aburrido eres tú? Hay tanto en la escritura, hermano. Si la Biblia fuera Netflix, traería los ojos con nombre de RB, Reina Valera, mira, RB, Reina Valera en los ojos, hermano. Pero hermanos, tenemos, esos son mitos, por eso son cuentos, ¿verdad? Ay, es que la aburrida, no, la Biblia no se aburre. Vamos adelante, son mitos. Los textos claves leímos, me leyó en Efesios 3:5, ahorita que lo pedí. ¿Sí? Nehemías 9:30, por favor. Sí, es tan amable. Lo soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Así es, Dios da inspiración a los siervos hombres de Dios para dar la escritura. Josías, ¿verdad? Recordamos a Josías cuando encuentra el libro, empiezan a leer, empiezan a llorar y empiezan a lamentarse. Y Josías, su papá, creo que fue Amnón, perdón. Perdí el nombre del papá. Pero el papá era impío, el papá era pagano. Y él, cuando encuentra el libro, hace valer la palabra de Dios. Niño de 8 años. Niño de 8 años. Estoy consciente que en los tiempos de antes, la gente a los 15, 10 años eran bien serios para asuntos de la vida, ¿verdad? Hoy en día los nuevos están todos pegados al celular, no los puedes despegar. Ahorita están sufriendo ahí en la clase, que no, ya les anda por. Vamos adelante. 3 consejos para la interpretación, porque la interpretación no nomás la puede dar el pastor o el clero o Roma. Muchos cristianos fueron quemados por esto, perseguidos. A Martín Lutero lo tuvo que esconder una reina, ¿sí? Tuvieron que tener respaldo, economía, hubo inversión de personas para que ellos puedan encerrarse, dedicarse a escudriñar e interpretar. Esto cuesta, ¿sí? Ponerla en la Biblia en otro idioma, esto cuesta tiempo y dinero, aparte de vida, pero es necesario la observación. La observación es la seriedad que ponemos en los detalles, en mirar, analizar, contemplar, ¿verdad? Y ver la estructura, la forma de la historia que dice esto, ok, Pablo dice aquí, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, llega un sacerdote y agarra una correa y ahí cuando están encerrados en un cuarto y tienen mal pensamiento, y se están dañando. No, mal interpretado, Pablo no hacía eso. Entonces yo me pongo a contemplar el versículo, ¿verdad? Si tu ojo es malo, Mateo 5, y tienes ocasión de caer, ¿cómo dice? Sácalo. Todos anduviéramos tuertos si agarramos. Bueno, esto es personal ya. Si agarráramos el asunto literal, ¿verdad? Pero tenemos que aplicarlo, Jesús usó la exageración también, ¿verdad? Para hacer hincapié de lo tan delicado que es el pecado, hermano. Ya no hacerlo, mirarlo, codiciarlo. Acá dijo, vi, codicié y tomé. ¿Verdad? Los ojos son la ventana del alma. Ahora, la observación. 2, la interpretación. Al momento de ver los detalles, interpreto. Ok, entonces ahora estoy entendiendo. Como dice la escritura, entendiendo. ¿Verdad? Dice Pedro que algunos tienen la vista muy corta, no alcanzan a ver detalles. Pues yo pienso, espérate, observa bien los detalles, mira la historia. De vez en cuando una referencia, un texto, cotejar con otro pasaje de la escritura. Y esa libertad te da la Biblia. Roma no quiere que pienses así. Ahorita anda Plasencia, anda Luis Toro, andan y es el magisterio, solamente la gente docente, veraz, avalada, legal, federal por el Papa, aprobada por la Santa Iglesia Madre, es la única que puede determinar qué quiere decir ese texto.
De tal manera que cuando una persona ve un pasaje, alguien puede llegar y decirle, no, no es así, mira, cierra la Biblia. Yo te voy a explicar. Cuando cada elemento debiera tener la libertad, así como de conciencia, de leer la Escritura y por sí solo, con la mera Biblia, buscando contextos, buscando el diccionario, atendiendo a usos y costumbres, viendo la gramática de la Escritura, el contexto literario, es poesía, es profecía, es histórico, qué sucedió, ¿verdad? Y aprender para dar una interpretación veraz, correcta, y aún siempre, hermano, la interpretación de mi texto queda en el aire, por si hay alguien más que tiene otra interpretación que dice, yo no estoy de acuerdo. Hablemos. La verdad no se esconde. La verdad dice Juan, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad es la verdad en cualquier lugar. Y si alguien quiere debatir, debe de hablar. Hable. ¿Sí? La verdad no se impone tampoco. La verdad se contrapone o se expone delante de quien sea, aun sea falacias, mentiras o engaños. Y cuando ya observamos e interpretamos, podemos aplicarlo más fácilmente a nuestra vida, a la vida, etc. Ahora, ¿verdad? La exégesis es ese estudio no exagerado, pero sí fuerte, intenso, de concentrarme, de pensar más en qué está diciendo el texto. Interpretación privada no es ni de los bautistas, ni de los católicos, ni de los testigos de Jehová, porque ellos dicen, el conocimiento de Jehová solo está con los testigos de Jehová. La luz del mundo se adjudica también, y todo el mundo, bueno, cada quien tiene la libertad, debe tener la libertad de entrar a la Biblia, ojear la Escritura y poder hacer una exégesis. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿De qué está hablando? ¿Es Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Ok, estoy hablando de la circuncisión. Ahora estamos bajo la gracia, ¿verdad? Para poder poner estos filtros de qué pacto es de la ley, de la gracia, pues debes tener un mínimo de kinder, ya, leyendo la Biblia, escuchando, yendo a la iglesia, estando en los estudios bíblicos, viendo cómo el otro lee la Biblia, cómo el otro explica. De repente oyes un versículo, ay, no lo entendía, ahora ya lo entiendo. Esa información es sumada a lo que ya tienes, o viene a componer la información que tenías, y vas haciendo un código de fe, de tal manera que la misma conocimiento de la Escritura te da la libertad de hablar con quien sea. ¿Me están viendo? Hierro con hierro se acusa. De hecho, los teólogos, muchos de ellos, algunos son bautistas, otros no, pero los teólogos nada más se echan. De hecho, aquel calvinista y arminiano, no voy a explicar ahorita el calvinismo ni el arminianismo, pero sí ¿quién era? Uno le decía al otro, fallece uno de los dos, eran amigos, pensaban diferente, y uno le decía al otro, alguien le dijo a este cuando murió, su contrincante le dijo, ¿tú crees que, por decir, el señor Whitfield, allá en la gloria lo verás? Y este decía, se me hace que no, se me hace que cuando yo llegue al cielo será tan fuerte la luz de mi Salvador, y mi amigo estará tan adelante, que la luz de mi Salvador me encandelará y no lo podré ver. ¿Cómo eran hermanos, amigos? Hoy en día se andan peleando arminianos y calvinistas, y cuando somos salvos. Qué pena, los testigos de Jehová, en cualquier asociación y asamblea de testigos de Jehová, hoy es lo mismo. En cualquier iglesia mormona, hoy es lo mismo. En cualquier iglesia católica, hoy es lo mismo. Pero qué pena por nosotros los bautistas, lo digo por nosotros. Hay una pelea, Ahora, por un lado, hemos de entender que somos tan prejuiciosos, tan detallistas y tan con la lupa. No queremos pasar ni un cucaracho, ni un pelo, porque somos tan reverentes al libro. Esto nos ha permitido filtrar, detener cualquier corriente o fábula, engaño, trampa,
y cosa artificiosa que viene pintada en teología y es mero engaño o trampa. Pero el peligro es que nos hemos hecho al extremo, de tal manera que ahora hemos hecho ¿qué? Del piano, doctrina, del pantalón de la mujer, doctrina, ¿de qué? De que la camisa blanca del pastor, si no, no es fundamental. Hemos hecho doctrinas, mandamientos de hombres. Cuando era niño, pensaba como niño. Pastor, usted pensaba así. Cuando era niño, pensaba como niño. Ya tengo que ser, hermano, yo soy maduro, estoy grande, veo mis amigos, veo los jovencitos predicadores y me acuerdo y digo, así era yo. Siga, por favor. Las 8 preguntas de estudio, 8 preguntas de estudio. Cuando estudiamos la escritura, esto nos va a ayudar. Según algunos expositores eruditos han llegado a la conclusión de que la manera, mi amigo abogado, que tenemos criminalísticos aquí en la iglesia para cuestionar cómo murió, a qué hora fue el estatus del cuerpo, rigor mortis. Ok, está tieso, está morado, hacen preguntas, el cuestionamiento nos hace llegar a la verdad. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Quién fue? A ver, los testigos, la señora está allá llorando, ¿qué pasó? Yo vi, mire, que en la ventana, ok. Entre más preguntes, entre más indagues, más vas a llegar a la verdad, a la base. Los eruditos teólogos han resumido estas 8 preguntas. Debería estarlas escribiendo ya, como se quiere. Al final pídeselas a él. ¿Quién? ¿Qué? ¿Hasta qué medida? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando hablo un texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Lo puedo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo cualquiera? Bueno, tendría que ver el contexto. Porque eso todo el mundo lo agarra y dice, todo lo puedo en Cristo. Cualquier borracho, marihuano, cualquier afeminado puede agarrarse el tema. Todo lo puedo en Cristo, afeminados, todos vamos a pelear. Y Dios está con nosotros porque en Cristo. No, ese texto no es para yo cualquiera. No, porque está en Cristo. Sí, ahí hay un contexto que me delata cuál yo. Ahí me da exactamente cuál yo. ¿Quién? ¿Qué? Todo lo puedo. ¿Qué? Poder. ¿Qué? ¿De qué está hablando? De poder. Todo lo puedo en Cristo. ¿Sí? Está hablando de poder. Hablar, servir. ¿Sí? Entonces, está hablando de poder. De todo en Cristo que me... Ok, Él me fortalece al punto en que me da poder. Me da fuerza de manera que tengo el poder. ¿A base de qué? Ok. ¿Hasta qué medida? Cualquier cosa. ¿Verdad? Dice el texto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Nomás porque sí? ¿En automático? ¿Todo lo puedo en Cristo? No, hay una obediencia, hay un creer, hay una humildad. Está condicionada la promesa. ¿Verdad? Que hay que ver las letritas, hermanos, antes de que te recojan la casa o el crédito. ¿Cómo? ¿Cuándo? Todas estas preguntas ayudan a investigar. Es una investigación seria de la Escritura. La Biblia debe ser leída como cualquier otro libro, hermanos. Como cualquier otro libro. Entonces, lean la Biblia como lees un libro. ¿Cómo lees un libro? Yo tengo una pregunta, pero de la escuela. Dice hasta qué medida y cuánto. ¿Se acuerdan la diferencia entre esos? Vamos a dejar pendiente eso. Tendría que contestarle también eso. ¿Hasta qué medida? Sí, todo, pero en el contexto del versículo, en ese ejemplo, podría dar 50 ejemplos, pero en el contexto es la iglesia que da, que apoya, que participa, que es sufrida. Pablo dice a ellos, todo lo puedo en Cristo. ¿Hasta qué medida? ¿Puede un cristiano volar? No. ¿Hasta qué medida? Pues hasta la medida en que puede él caminar, enfrentar cáncer. ¿Puede un cristiano enfrentar cáncer? Sí, hasta la muerte, se fiel hasta la muerte. ¿Hasta qué medida? Hasta que Dios quiera. ¿Puede un cristiano hacer daño? No, esa no es opción. En el versículo está entender el alcance, el hasta dónde, congruente, basado en la palabra, en Dios, en lo moral, en lo correcto. Es posible que no te deje duda, y después explico más si alguien más tiene más dudas. Quedan preguntas acerca de eso, pero ese es el texto de memoria.
Lea la Biblia como cualquier otro libro. ¿Cómo leerías un libro? ¿Cómo lee un libro? Dígame un libro que leyó. Dígame un libro que leyó. El que sea, aunque sea de la escuela. Homero y la Ilíada, Caballo de Troya. Dígame. ¿Mande? Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre. Ingeniería económica. Los Juegos del Hambre. ¿Mande? Ingeniería económica. Ingeniería económica. Ezequiel, dígame un libro que leyeron, Luis. Romeo y Julieta. Dígame un libro. A Hamlet. Dígame. Pablo Neruda. Dígame. Ana Frank. ¿Mande? Ana Frank. Dígame un libro que leyó. Mujercitas. Se está grabando si tengo una iglesia culta, lectora de libros, o tengo una iglesia analfabeta, hermano, que no, ignorante. Amén, hermanos, que hay que borrar este pedazo de aquí. Pero la lectura nos da cultura, nos da enseñanza, nos amplía nuestra mente. Lea la Biblia así como leyó, lee un libro. Claro, no es cualquier libro. No, tampoco quiero decir que la Biblia es cualquier libro, pero léala con la seriedad, de pie a pa, de principio a fin. Le va a entender, ay no, y la deja usted en las primeras 2 o 3 páginas, ahí la dejó, no, me aburrió. Espérese, va empezando. ¿Sí? Léala como un libro, permita que el libro lo atrape, su contenido. Se va a admirar, wow, mira lo que escribió Ana Frank, la señora, lo que sufrió siendo judía, ¿sí, hermano? Lo que sufrió, anduvo en la fue un peldaño rescatado del fuego, tuvo la oportunidad de ser libre. Nos impresiona el autor. Cada vez que voy leyendo la Biblia, me impresiono del autor, me maravillo de su grandeza. Veo sus palabras, veo en la Biblia doctrinas, veo sincronía, no veo contradicción, veo que hay solamente un autor. 46 escritores humanos, todos ellos usados por Dios. Dios usó su percepción, su humanismo, su grado de conocimiento. Marcos era chalán, ¿qué era? Era Hijo de una rica. Era gente de ganadería. Escribió directo al grano, sin muchos detalles. Lucas el médico, detalló, explicó, tinta fina, explica. Qué bonito, pastor, qué bien me aclara San Lucas. Dios usa la manera en que usted estudia, conoce, lee, aprende para poder entender, asimilar la escritura. Si usted nunca fue a la escuela, a usted no le gusta leer más que de esas literaturas pornográficas, El Metro, La Alarma, el libro vaquero, Dios lo guarde, hermano, Dios lo guarde. Vamos a orar por usted, hermano. Usted necesita meterse en este libro, necesita meterse y ser cautivado por la palabra. Puesto de pie, vamos a leer 2 Pedro 1:20, por favor. Todos juntos, entendiendo